Buenas noches. Desde el año pasado se viene diciendo que en marzo empezaba el año electoral de la Argentina, que va a terminar con la elección de un nuevo mandato presidencial, digamos. Y estamos en marzo. Y la peculiaridad que tiene este proceso electoral es que no va a haber una selección fácil de candidatos, sino bastante complicada, y que va a haber muchas elecciones hasta llegar a la elección, a la gran elección del final del proceso, que va a ser el 23 de octubre para elegir presidente y vicepresidente de la Nación. Están en el estudio legisladores con cargos institucionales para ver cómo se va a hacer esto, de qué manera, qué está bien, qué está mal. También hay analistas políticos y de opinión pública para ver cómo la sociedad puede recibir esto, que todavía evidentemente no lo está captando este proceso, porque la sociedad viene de las vacaciones. En marzo seguramente está mucha gente preocupada con los hijos que tienen que ir a la escuela, pero ya en las próximas semanas esto se va a empezar a calentar. Y por último, en el último bloque yo voy a hacer un recuento muy didáctico de dónde, qué día, cuándo y dónde se va a votar a lo largo de este año, para que todos tengamos claro cómo es el año electoral que se está comenzando, que está comenzando en estos días. Una pausa y volvemos. Auspician desde el llano. ¿Usted sabía que las computadoras del INDEC están desactualizadas unos 10 años? Por eso, para que los argentinos nos vaya bien, controlemos que las cosas se hagan bien. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IOMA 24, un nuevo servicio que te permite obtener los bonos de consulta médica en todos los cajeros Link del Banco Provincia. Buenos Aires, la provincia. Cloclo Eventos, el lugar de las empresas exitosas. ¿Pensó en vivir seguro? Llame al 4522-7494 y protéjase con puertas blindadas Cepeda. Cepeda le cierra la puerta a la inseguridad. En Auditotal, su problema auditivo tiene una simple solución. Viamonte 1716, piso séptimo. Teléfono 4371-8956. Somos más de 500.000 argentinos. Somos los que madrugamos, los que invertimos, los que cargamos con la producción y con las responsabilidades. Toyota Hilux, hacemos el camino. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. YPF, la empresa de energía líder de la Argentina. Bien, estoy para analizar este año electoral vamos a empezar por la dama, con Graciela Camaño, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y con Ricardo Gilavedra, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. La primera pregunta que les quiero hacer, porque yo creo que la sociedad desconoce muchas cosas que van a pasar este año, y van a pasar muchas cosas electorales. ¿Cuántas elecciones, entre internas abiertas, no obligatorias, entre internas obligatorias, entre elecciones generales, entre elecciones locales, por ejemplo, la capital, ¿cuántas elecciones va a tener? Y después podemos ir a las provincias también. La capital puede tener muchísimas, ¿no? Porque si los partidos llaman, por ejemplo, a internas abiertas, esto significa que cada partido puede llamar a internas abiertas para elegir todos sus candidatos. Está la elección de comunas, que según la ley tendría que hacerse el 5 de junio, el gobierno está tratando de unificarlas con las distritales. Están las de distrito, de la capital, que no tienen que realizarse junto con las nacionales, que pueden tener segunda vuelta a su vez. Están las primarias del 14 de agosto, obligatorias. Están las nacionales, con posibilidad también de balotaje. Están las
también las otras elecciones que se puedan realizar también dentro de las internas. Es decir, en Capital por lo menos va a haber 5 elecciones. Bueno, ya hay elecciones internas no obligatorias, pero sí abiertas, convocadas por el radicalismo y por el peronismo federal. Sí, nosotros, en el caso nuestro tenemos 8 elecciones previas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con dilucidar las candidaturas en el marco del peronismo federal. Van a ser regionales y van a ser en fin de semanas diferentes, son 8. Sucesivos, fines de semana sucesivos. Sí, empezamos el día 3 en Capital Federal y luego se regionalizó el país, 250 mesas y bueno, en 8 fechas llegamos. Y después tenemos la de agosto, que es la primaria, y la de octubre, que es con la posibilidad del balotaje, ¿no es cierto? En el caso de usted, que es la provincia de Buenos Aires, van juntos, provincia y nación. Sí, en el caso de la provincia de Buenos Aires sí. Es una muy mala costumbre. En realidad, todas las provincias deberían desprenderse de la elección nacional. Esto fue un tema bastante debatido en cada reforma electoral que se trató en el Congreso, pero bueno, siempre se modifica y se adecúa. Déjenme pedirle a los dos una interpretación de por qué esta elección presidencial se ha complicado tanto con tantas elecciones a las que convocan a la sociedad. Generalmente las otras elecciones tenían alguna interna, abierta o no, de cada partido, y después iba a la elección general. ¿Qué es lo que ha complicado este año tanto? Bueno, me parece que la intención de esa reforma política, que en la idea de Kirchner era tratar de disciplinar al peronismo, por eso quería una sola interna abierta, obligatoria y simultánea, que esto obviamente ya no se va a dar porque las otras expresiones peronistas van a ir por afuera. Y después, bueno, también lo que va a ocurrir en cada uno de los distritos, que el hecho de que todos los distritos tengan que renovar sus gobernadores durante este año, bueno, lleva a que haya también muchas elecciones. Yo también coincido con Graciela de que es bueno de que las elecciones de los gobernadores sean en fechas distintas a las nacionales para darle mayor autonomía a las provincias, ¿no? Y para evitar el efecto arrastre que tienen las nacionales. Ahora, de todas maneras, a mí me parece que sí, van a ser muchas elecciones, pero bueno, en realidad va a ser una consulta múltiple a la ciudadanía. No creo que se quejen por poder participar y opinar. Van a ser elecciones que van a cambiar un cambio también de administración, con lo cual son elecciones muy importantes. Sí, yo no estoy en desacuerdo. Yo creo que el proceso de la interna abierta y el proceso de la general es saludable. Me parece que ahí hay que explorar un poco más en mejorar algunos mecanismos de la reforma y fundamentalmente hay que ponerle mucho el ojo a las posibilidades de democratizar más los partidos políticos, o sea, establecer vínculos diferentes y algunas cuestiones de fondo que tienen que ver con volver a discutir, por ejemplo, el financiamiento. Es algo que nosotros lo venimos conversando con algunos otros legisladores, con Patricia Bullrich, algunos legisladores del radicalismo, ¿no? O sea, esto de poner en debate nuevamente si es el Estado el que tiene que financiar o si volvemos al viejo esquema de que sea lo privado pero con un fuerte control. O sea, me parece que por ese lado podemos hacer alguna serie de reformas. Y después el mecanismo de la elección, también sería interesante que exploráramos alguna posibilidad más, no sé si con la boleta única, con los métodos electrónicos, pero ahí también deberíamos darnos la oportunidad de explorar un poco más. Pero no me desagrada la idea de que lo que no se puede lograr en los partidos políticos a veces, que es generar el candidato a partir de una elección, porque habitualmente, por ejemplo, en el peronismo se da que se resuelva en congresos, también no sé si se da en el radicalismo y en algún otro partido, pero en el peronismo se suele dar eso. Entonces es saludable que se lo pueda hacer en una elección interna abierta, con algunos mecanismos que se tienen que mejorar, ¿no es cierto? No me parece que sea malo el sistema, me parece que es bueno. Ahora, ¿por qué habiendo convocada ya una elección abierta, obligatoria para el 14 de agosto, el radicalismo, por ejemplo, después le pregunto a Graciela por el Partido Federal, por el peronismo federal, ¿por qué el radicalismo decide hacer una interna propia, abierta también, pero no obligatoria en este caso, a la general, ¿no? Porque el lapso que media entre agosto y octubre es insuficiente para que un candidato pueda, bueno, hacer las necesarias
ofertas a la ciudadanía, hablar con las distintas entidades intermedias, etcétera. Es necesario tener un candidato antes de agosto y por supuesto que lo más antes que sea posible. Por eso las internas estas de abril, que son las internas programadas, bueno, con todo lo que establece la Carta Orgánica, bueno, van a hacer una preselección oficial de cuáles van a ser los candidatos del partido, ¿no? De todos modos, el que resulte ganador de esa interna tiene que ir a la interna del 14 de agosto. Por cierto, lo que ocurre es que en junio se van a inscribir las alianzas y el radicalismo va a ir a estas elecciones junto con otros partidos. Entonces se va a inscribir un determinado frente, alianza, como quiera llamársele. En agosto van a competir las fórmulas de ese frente, pero el radicalismo ya va a tener preseleccionados a sus candidatos oficiales. Esto no quita, la pregunta es por Cobos, esto no quita que, por ejemplo, Julio Cobos no pueda competir en agosto dentro de ese frente. ¿Puede? Claro que sí. Es decir, con el que resulte ganador de la interna de abril del radicalismo, más con otros que vengan de otros partidos. Sin duda, sin duda. Si la coalición cívica forma parte de ese frente, podrá competir. El socialismo solo o asociado con otra. Puede haber multiplicidad de fórmulas de los partidos que forman parte de ese frente. Graciela, en el caso del peronismo federal, ¿por qué decide adelantar también? Y además, ¿por qué lo hace de esta manera escalonada y no un solo día? Bueno, precisamente el quid de la cuestión es el mismo. O sea, el quid de la cuestión es tratar de llegar a agosto con definiciones dentro del propio espacio. De manera tal de que el planteo de frentes o el planteo de adhesiones o de coaliciones electorales, agrupamientos, etcétera, sea algo que tenga un tránsito mucho más tranquilo en función del poco tiempo que tiene la propia ley entre una elección y la otra, ¿no es cierto? En el caso nuestro, usted sabe que nosotros tenemos 4 candidatos que públicamente han manifestado su vocación de participar, que son el gobernador Das Neves, el gobernador Rodríguez Sá, el doctor Duhalde y el ingeniero Felipe Solá. De ellos 3 han aceptado la posibilidad de competir en la elección interna y Felipe Solá ha decidido hacerlo en agosto. Es más o menos el mismo planteo que tiene el radicalismo. ¿Puede haber ahí también con el peronismo federal algún aliado? Por supuesto que puede haberlo. Macri, yo no descarto ningún tipo de alianza. Mire, la alianza de Unión Pro en la provincia de Buenos Aires fue un espacio exitoso que permitió derrocar al kirchnerismo en la elección del 2009. O sea, en la elección del 2009 no se trató de cualquiera, se trató de Kirchner y de Scioli. Y la fórmula de Narváez, Solá, más el PRO, lograron vencer, o sea que es muy importante que el espacio se sostenga y se mantenga. De hecho, el planteo de Santa Fe está dado en esos mismos términos, o sea, en Unión Pro. Y eso, digamos que amerita y habilita que sea probable. Usted avanzó en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con un Macri, no Mauricio, sino el primo Jorge Macri. Sí, porque nosotros entendíamos que era importante sostener el espacio, por lo menos desde alguno de los dirigentes, más allá de las legítimas aspiraciones que puedan tener todos los dirigentes. Para nosotros era importante el mensaje para la ciudadanía, fundamentalmente, que a veces cuando nosotros estamos en estos fragotes internos, nos ve como debilitados. Entonces era importante plantear la necesidad de que ese espacio que en el 2009 logró derrotar al kirchnerismo se sostuviera. Y lo hicimos con bueno, todo un trabajo político que venimos haciendo y que lo venimos haciendo todos en realidad, porque nunca deja de estar presente la conversación, la discusión política entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes de que esa ley electoral que impulsó mucho el expresidente Kirchner no haya sido reglamentada hasta ahora? Lo ha sido parcialmente, aunque todavía falta reglamentación en lugares, en determinadas cuestiones clave. Por ejemplo, la de los espacios de publicidad, eso todavía no está reglamentado. Y sinceramente, bueno, no sé por qué se ha demorado tanto. Yo sinceramente creo de que las elecciones van a poder hacerse, porque no descarto de que el gobierno va a dictar estas normas ahora, ¿no? No tengo ninguna explicación más que
más que algún tipo de especulación. Siempre las normas electorales no son neutras, sino que se prestan a algún tipo de especulación política, y alguna debe haber habido, como este invento abiertamente ilegal que están tratando de hacer ahora con las colectoras, bueno, o el fraude mayúsculo, esa payasada que hicieron Kirchner y Scioli con las testimoniales del año 2009, ¿no? Ahora el invento nuevo son estas colectoras que Usted está en desacuerdo, por lo que veo. Son ilegales, porque en realidad... Bueno, lo que pasa es que ellos dicen que no son colectoras, sino que son partidos aliados. No, pero es interesante leer la versión taquigráfica de la discusión de las leyes, porque el miembro informante, que ahora lo vemos con tanta profusión defendiendo las colectoras, lo dice claramente en su discurso. ¿Quién era? El doctor Landó. No hay más colectoras ni lista espejos, o sea, lo dice textualmente. Y efectivamente, la ley lo prevé, no más colectoras, ni lista espejo, ni supuestamente ninguna de las argucias. Hay una regla explícita que dice que no se oficializará ninguna candidatura que no provenga de las elegidas en esas primarias abiertas, de la misma agrupación y de la misma categoría. Así es. En consecuencia, el argumento que dicen, bueno, pero no están prohibidas. No, es al revés. En estas normas que establecen permisos es necesario que haya una preceptiva positiva, no que no estén prohibidas. No están permitidas por la ley. Así es. Es nada más que de los inventos que hacen, bueno, para tratar de juntar más votos confundiendo al elector. Pero yo te digo que yo dudo que junten votos. De esta manera lo que están demostrando es una enorme debilidad, porque realmente si están tan bien, ¿cuál es la necesidad de andar colectando? Probablemente. Ahora, pero yendo al terreno legal, ¿esto podría ser declarado inconstitucional al acercarse tanto las fechas y no estar reglamentada totalmente la ley? Tiene 4 reglamentaciones la ley, tiene algunos decretos, se va reglamentando parcialmente. Y en verdad las leyes electorales, pero las leyes electorales son muy reglamentaristas, porque al ser una materia exclusiva del Congreso, convengamos que es bastante reglamentarista. Hay algunos puntos que, como dice el doctor Gil Lavedra acertadamente, yo creo que el punto neurálgico de la ley es la distribución de la pauta, porque fíjese usted que usted está en presencia de una ley que prohíbe recaudar fondos privados. El Estado es el que va a garantizar los fondos a los partidos políticos. El Estado va a repartir la pauta publicitaria de cada partido político. Y esa es la parte que está sin reglamentar. O sea, indudablemente acá hay una situación muy aviesa por parte del Poder Ejecutivo al no fijar las reglas claras de juego en materia económica que vamos a tener los partidos políticos. No, y aparte de los antecedentes del gobierno, bueno, no nos hacen quedar bien, el gobierno hace un uso verdaderamente inmoral de la pauta publicitaria. Desfachatadamente hace propaganda constantemente con los bienes públicos. Bueno, ¿por qué no lo va a hacer en la elección esta? Cuando se ha arrogado a sí mismo la posibilidad de distribuir los espacios. Ahora, volviendo a la elección del 14 de agosto, la interna del 14 de agosto, que me parece que además es para algunos partidos un obstáculo para pasar a octubre, porque creo que hay un requisito de cuántos votos deben ir a esa interna, a cada uno de los partidos para que ese partido pueda pasar a octubre. ¿Cuántos votos se requiere para...? 1.5% del padrón. Estamos hablando de unos 400.000 votos, 450.000 votos, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Además allí ocurrió un episodio bastante desagradable porque el oficialismo negoció con los partidos chicos una suerte de amnistías para este proceso electoral. Y yo he sido testigo de esa negociación, porque yo presido la Comisión de Asuntos Constitucionales y estuve en la discusión. Estuve en la discusión cuando los partidos chicos hablaban con el director electoral y él aceptaba los términos de esa negociación y luego la presidenta veta esa parte de la ley que había sido negociada en la comisión. Algo que nosotros, por cierto, lo hemos discutido, lo hemos impugnado, pero lamentablemente no hemos tenido éxito en el Congreso, ¿no es cierto? Porque además es una ley electoral que no debió haber sido vetada en esa parte que es tan sensible. Ahora, ¿no hay una manera de legislar de tal manera de que cada elección no sea una sorpresa? Porque la vez anterior la sorpresa fue con las testimoniales. Esta vez aparecen colectoras que no iban a aparecer. ¿No hay una manera de legislar cosa que
los argentinos sepan de una buena vez cómo van a votar? Bueno, en un país que tiene tal tendencia al apartamiento de la ley, tal grado de anomia, y sobre todo las autoridades que tienen una tarea ejemplar e intentan sacar provecho, es muy difícil, ¿no? Nunca una ley puede prever todas las hipótesis. Lo que pasa es que las leyes tienen que interpretarse y aplicarse de buena fe. Y lamentablemente no tenemos gobernantes con ese espíritu. Buscan constantemente de qué manera sacan ventajas para sí del texto abierto que tiene muchas veces la ley. ¿Así es, Graciela? Y sí, acá me parece que todos tenemos que hacer un poco de mea culpa, ¿no? Porque en realidad sí, se va readaptando la ley electoral a las necesidades políticas del momento. Este es el grave problema que tenemos. Del mismo modo en que se adaptan las constituciones provinciales para permitir la continuidad in aeternum de algunos gobernadores, como lo hizo Kirchner en Santa Cruz, cuando modificó la Constitución y dejó para siempre la gobernación de Santa Cruz en manos de quien quisiera. Las leyes electorales deberían ser, digamos, recogidas como un instituto que no se vulnere constantemente. Estoy de acuerdo con el autor. ¿Ustedes creen que la elección de agosto, la interna abierta y obligatoria para los partidos y para la sociedad, que va a tener que ir a votar, elegir un partido, elegir un candidato, ir a votar, esto es inmodificable? Yo creo que va a haber internas abiertas y obligatorias. Porque esto parecía hecho a la medida de Kirchner, pero bueno, ahora Kirchner no está. Bueno, a ver, ¿cuál es la única posibilidad de que no ocurra? Que haya una ley que diga lo contrario. Nosotros... O que un juez la declare inconstitucional, ¿no? No, es imposible. No. Creo que hay algún pedido de algún partido político para que... ¿Percepción o información? Me parece. Me parece difícil. Yo no creo que la ley sea inconstitucional. Sí creo, como dice Graciela Camaño, que para no ser aplicada tiene que hacer falta otra ley. Y veo complicado que el gobierno pueda sancionar una ley de estas características este año, ¿no? ¿Así es? Yo creo que sí. La inconstitucionalidad, ¿por qué lado? ¿Por el lado del veto, dice usted? No, por el lado de que el gobierno no le interese ya la ley, bueno, por lo cual tendrá que mandar otra ley, como dice usted. Bueno, o que algún juez declare la inconstitucional, porque tengo la información de que algún partido político iba a plantear la suspensión o la cancelación de la interna de agosto. Ante la justicia, ¿no? Sí, pero me parece que sería muy arriesgado que la justicia se meta en el proceso electoral cuando las reglas ya están dictadas, las normas están dictadas y de alguna manera... Exactamente. Claro. Otra incertidumbre. Sí, otra incertidumbre. Totalmente. Muy bien, les agradezco mucho a los dos. Gracias. Pausa. ¿Me viste? No, mentira. La cosa está mal planteada. ¿Cómo? ¿No sería mejor estar más tiempo entre nosotros y cada tanto con tu novia? ¿Me querés decir que hacías este mazo de cartas en tu bolsillo? Puedo explicarlo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa? Tenés olor asado. ¿Tiene olor asado? Balagado. Escuchamos a decir. ¿Puede ser que solo te reís cuando estás con tu novia? Se te ilumina la cara cuando estás con eso. Che, arranca. Me invocaron una reunión con el frente. Nosotros acá cortando quesitos, ilusionados con jugar un pica-pica. ¿Sabes qué? Vení con el gerente. ¿De dónde son? De acá, bueno. El señor tiene otro grupo de amigos. Otro grupo de amigos. No, chicos, doble vida. No le alcanzamos. Precisa 2 grupos, ¿eh? No va a funcionar. Olvídense. ¿Cómo lo hacen? Químicos. El sabor del encuentro. Desde que el encuentro es encuentro. A mí me parece que muchos en el gobierno padecen síndrome de Korsakov. Critican la década del 90 como si no hubieran tenido nada que ver. Parece que en la década del 90 estuvo Menem nada más. No había gobernadores, no había intendentes, no había presidente del partido, no había legisladores que acompañaban. Y yo no creo que esté mintiendo, creo que está mal informada el presidente. Mire, es cierto que hemos crecido, que siempre lo digo, con el crecimiento solo no alcanza. Debería saber que la educación pública está peor y no necesito ver
la evaluación de PISA o la de PIRS. Está peor la educación pública. No es una cuestión presupuestaria solamente. Debería saber que el transporte público está peor. En Piacere nos informamos con TN. Tal vez habría que pensar si no hay un serio problema de inversión, porque la inversión en Argentina en este momento debe estar oscilando el 20%, y yo creo que necesitaríamos no menos de 6 puntos más de inversión para que eso sirva para nivelar un poco la competencia que hoy en día está bastante perdida. Y dígame, ¿por qué Moreno es un hombre que ha quedado a cargo de esto? Yo no soy de lo que juzga a Moreno por sus guantes de box o por sus malos modales. Los juzgo por los resultados de su política y evidentemente no son buenos, porque no están funcionando bien en ese punto. La Argentina tiene resultados económicos brillantes y evidentemente ha habido un acierto en la idea de favorecer el consumo, evidentemente lo ha habido. Lo que no entiendo es si tenemos semejantes tan buenos resultados, semejantes números macro, ¿por qué no le prestamos atención a este tema? Si es un problema. En ese escenario tan bueno, hasta me da la impresión que es más fácil de resolver. Bien, seguimos analizando el año electoral y ahora estoy con Sergio Berenstein de la consultora Poliarquía, una de las agencias de encuestas de opinión pública más prestigiosas del país, y con Hernán Charosky, que es director ejecutivo de Poder Ciudadano, una de las ONG más conocidas también del país. La primera pregunta que quiero hacerles es, después de escuchar el bloque anterior con la cantidad de elecciones que va a haber, es ¿qué consecuencias puede tener esto para la opinión de la sociedad o para el estado de ánimo de la sociedad, tener que participar de tantas elecciones en un año, digamos, donde van a tener promedio una elección por mes a partir de mayo o de junio, ¿no? Bueno, digamos, por un lado, y supongo que quizás los números de las encuestas puedan decir algo, uno de los peligros, y supongo que ese es uno de los riesgos que usted tiene en mente cuando dice esto, es cuál es el grado de fatiga que esto puede generar y de desinterés y de falta de información. Por otro lado, y como decía la diputada Camaño, también uno lo puede ver desde el punto de vista de una gimnasia saludable y aprovechar un escenario donde va a haber mucha discusión y donde el tema político va a estar sobre la mesa todo el tiempo, para promover el debate, para intentar que haya debates entre los candidatos, para, quién sabe, alguna vez tener un debate presidencial. Entonces, teniendo un año tan efervescente, uno tiene estas dos puntas, ¿no? La punta de la fatiga por un lado, pero también la punta del debate. Lo que pasa es que para eso hay que construir condiciones de debate que últimamente están un poco contrastantes, un poco antagónicas. Habría que construir un contexto más propicio para el debate, ¿no? Usted habla de legislar sobre los debates. Y no necesariamente legislar, hasta se puede hacer en la práctica, que los candidatos empiecen a acordar políticamente la posibilidad de hacer debates para acercarse a la sociedad y para cortar la distancia que hay entre la dirigencia política. El problema de eso es que todos los que están abajo quieren debatir y el que está arriba nunca quiere debatir. Pues si no hay algo que los obligue, me parece que no vamos a tener debate nunca. La demanda ciudadana. Sergio. Hay un riesgo de saturación evidente y partimos, la verdad, de una base un poco preocupante porque la sociedad ya está bastante alejada de la política, alejada de los espacios de participación ciudadana. Vale decir, hay un proceso de lo que se denomina técnicamente desafección política, alejamiento, falta de afecto, de interés respecto de los asuntos de la República. Entonces, si a esto se le suma, se le agrega una cierta banalización del acto electoral, porque tantos que en el fondo, ¿qué diferencia hace uno más, verdad? Hay algunos estudios, no en la Argentina, pero que son interesantes en América Latina, donde el acto electoral termina siendo un trámite más. Es como sacar el registro. Sobre todo las generaciones recientes que no... Sin pasiones, digamos. Sin pasión, que no tuvieron falta de voto. Entonces la existencia del voto se toma como un hecho dado. A nosotros eso parece algo ridículo, pero poniéndose uno en la situación de un joven, bueno, votar no hace la diferencia. Claro, los hijos de la democracia, que ya nacieron en democracia, que nunca padecieron una dictadura. Exactamente. Claro. Así es un riesgo muy importante. Entiendo que es una oportunidad, pero me parece que estamos frente a un sistema político que no sabe debatir. Ni el Congreso sirve para debatir, que es la casa de la democracia, la casa de los partidos, ¿no? Ahora, la nueva ley electoral ha creado alguna novedad buena para la política, para la selección de candidatos, que no estaba antes.
Yo creo que hay aspectos positivos que hay que tomar de esta reforma y las limitaciones que tiene, potenciarlas por el lado de esos aspectos positivos. Por darle un ejemplo. Un aspecto positivo es, que también se mencionó antes, es que tiende a abaratar las campañas. Las campañas deberían ser muchísimo más baratas por la limitación a la compra de espacio publicitario por parte de los partidos. Justo el aspecto que no está reglamentado, dijeron. Bueno, pero con lo que dice en la ley más o menos se puede poner en práctica. Yo no sé si hace falta realmente otra reglamentación más. Pero aún así, aún cuando hiciera falta, uno puede ver el costado positivo. El costado positivo decididamente es que las campañas van a ser más baratas. En los países en donde esto se practica, en varios en Latinoamérica, por ejemplo, ese es el efecto y es positivo en el sentido de que la necesidad de recaudar de los partidos políticos y los incentivos perversos que eso tiene, se bajan. Hasta ahí estamos bien. Ahora, si nosotros tenemos esa limitación, pero por otro lado no tenemos una regulación de la publicidad oficial, es como que el campo queda desbalanceado. ¿Por qué? Porque algo que puede tender a la equidad, como es decir, bueno, todos van a tener el 50% del espacio publicitario repartido equitativamente y el otro 50% en relación a la elección anterior. Y fuera de eso nada. Y nadie puede comprar. Separa, digamos, la carrera armamentista, podríamos decir, de quién compra más espacio y quién tiene más dinero para enfrentar al otro. Ahora, si uno de los partidos, el oficialista, tiene la caja de la publicidad oficial para utilizar discrecionalmente, ese efecto positivo queda completamente neutralizado, ¿no? Entonces, ahí es, en esta reforma lo que tenemos. Tenemos algunos elementos positivos, pero a veces contrapesados por otros que hay que neutralizar. Ahora, Sergio, la experiencia indica que la publicidad no es un elemento determinante de una elección. Porque también publicidad hubo en el 2009 y sin embargo Kirchner perdió en la provincia de Buenos Aires. Hay varios ejemplos históricos de eso. Lo más viejo, nos acordamos de la Nueva Fuerza en el 73, sí, claro, que es un enorme esfuerzo publicitario y no tuvo ningún impacto. Claro. Efectivamente, indudablemente la publicidad es parte, no es todo. Yo diría que la experiencia internacional lo que sugiere que es importante regularla y es importante generar un mecanismo para el cual todas las fuerzas por lo que menos compiten, todos se sientan en igualdad de condiciones. Exactamente. Un piso mínimo por el cual todos puedan expresar a los ciudadanos cuáles son sus programas. Recordemos que las elecciones son un momento crucial. Los ciudadanos tienen que elegir entre diferentes opciones. Es cuando se consolida la democracia. Es un momento clave en la participación ciudadana y para eso la información tiene que estar fluida y al alcance de toda la ciudadanía. Esa parte yo creo que es muy importante. Esta ley tiene aspectos más allá de la publicidad rescatables desde el punto de vista de la organización política, Joaquín. Teníamos una situación de fragmentación partidaria extrema. Cientos de partidos, en algunos casos miles de organizaciones que estaban preparándose para ser partidos. Ninguna democracia puede funcionar de ese modo. Y esta ley establece pisos electorales, que si uno mira del lado del funcionamiento del sistema democrático, lo que promueve son partidos más fuertes y menos cantidad de partidos. Esto es muy importante. Tiene el lado negativo también, por supuesto, y sumándome a lo que decía Hernán recién, hay algo que es evidente y es que si tuviéramos una separación entre Estado y gobierno, si el Estado argentino pudiera funcionar autónomamente del gobierno, yo creo que podríamos encarar el proceso electoral con confianza. Pero aquí tenemos un Estado que está al servicio del gobierno. Y la publicidad, el uso de recursos públicos, los aviones, los teléfonos, etcétera, generan justamente un desequilibrio frente a partidos que están en el llano y no tienen claramente los recursos para competir. Ahora, y esto además no puede dar este enorme tiempo que le lleva, sobre todo a la oposición, seleccionar sus candidatos, no puede dar la imagen de que el oficialismo tiene una candidatura consolidada frente a una oposición que razonablemente por estas competencias internas siempre aparece peleándose porque tiene que competir. Sí, eso puede ser un efecto, y ahí también depende, me parece, de la habilidad política de la oposición de llevar a su interna a ser un círculo virtuoso y no uno vicioso. O sea, es cierto, el gobierno y el oficialismo pueden aprovechar esto de cierta manera, pero también está en manos de la oposición qué tipo de escena monta para su proceso democrático, ¿no? ¿Y Sergio, es culpa de la ley o de la oposición? Esa imagen de dispersión que tiene la oposición frente a un liderazgo, más allá de los números, son siempre discutibles, pero hay un liderazgo del oficialismo, sin duda. Muy fuerte. La ley no ayuda, hay que decirlo. La oposición arrastra un proceso de debilitamiento que lleva mucho tiempo, sobre todo a partir de la crisis del 2001-2002. Pero convengamos que los partidos políticos en Argentina nunca fueron partidos sólidos, partidos fuertes. Y acá hay que decirlo, nuestra estructura de gobierno,
una presidencia tan poderosa, una hiperpresidencia, obtura el funcionamiento de los partidos. Para que se trate una ley en el Congreso, el bloque oficialista tiene que pedir permiso a la presidenta. El Congreso tiene que controlar al Poder Ejecutivo, no pedirle permiso para discutir una ley. Entonces yo creo que tenemos un sistema político lamentablemente demasiado sesgado hacia el Ejecutivo. Y en todo caso, tanto la justicia como el Congreso tienen un peso relativo muy acotado. Ningún sistema electoral, Joaquín, puede funcionar bien con este desbalance de poder que le da tantos recursos al Poder Ejecutivo. Y no me refiero a este gobierno, pasó lo mismo desde Roca en adelante, incluyendo a Irigoyen, incluyendo a Perón, a Menem, a Kirchner y ahora a Cristina. Estamos a 8 meses de las elecciones. La experiencia internacional, ¿qué es lo que está indicando? Que a esta altura del partido, digamos, los países más o menos que tienen experiencia democrática y anterior, ¿a esta altura del partido ya tienen los candidatos definidos o todavía están como nosotros en proceso de definición? La verdad que uno toma distintos ejemplos y las conclusiones son divergentes, ¿no? Para tomar el caso de los Estados Unidos, que es una democracia que tiene internas, que tiene una dinámica permanente de debate. Parecida a la del peronismo federal, además, ¿no? Parecida al peronismo federal. La verdad que los candidatos se establecen durante el proceso de primarias y salen a la luz pública en agosto, las elecciones son en noviembre. Apenas unos meses antes es cuando se nacionalizan los candidatos. Y en febrero, marzo, cuando empiezan las internas, son candidatos muy poco conocidos. Eso pasó con Clinton, pasó con el propio Obama. Así que el debate, y justamente el debate entre candidatos en el partido y luego entre los partidos, es crucial justamente para informar a la sociedad, para establecer, para instalar a los candidatos. Hay otras sociedades donde estaba mucho más claro antes, la última elección en Brasil. Todos sabíamos que era entre Dilma y José Serra. No sabíamos la distancia. Dilma al final efectivamente se instala como la candidata de Lula y Lula obviamente tenía mucha influencia. Así que yo creo que no hay una conclusión definitiva. Me parece que en la Argentina en esta oportunidad hay algunos candidatos de oposición ya instalados y algunos que podrían instalarse en función del resultado de las internas, ¿no? Me parece que Macri está instalado, que Ricardo Alfonsín está instalado, que Ernesto Sanz podría instalarse en el caso de ganar obviamente su elección primaria. El tema, a mí me preocupa el tema este del piso de, como decían ellos, de 450.000 votos en la interna para poder pasar a octubre. Es decir, que muchos partidos, ojo, pueden terminar en agosto la elección. ¿Eso está bien? Porque esta ley, que es muy parecida a la de Santa Fe, en Santa Fe se hace esta clase de internas, pero no hay este piso, con lo cual después todos pasan a la general, ¿no? Yo creo que el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Si yo quiero un sistema político fuerte, de pocos partidos, donde haya líneas internas con representación de minorías dentro de los partidos, esta ley es buena. Si uno quiere dar cuenta de la fragmentación partidaria, de la existencia de muchas minorías que tienen el derecho efectivamente a expresar su voz, efectivamente pueden quedar afuera y esto sería lamentable. Me parece que a lo largo del tiempo, si se sostiene esta ley, efectivamente podemos ir a un sistema de partidos fuertes donde haya líneas internas divergentes, pero que tienen incentivos para participar dentro de una misma comunidad política. Eso yo creo que fortalece la democracia. A mí me parece, bueno, en buena medida coincido con el análisis de Sergio y que lo más importante es qué es lo que pase con esto. Si esto va a servir para una especie de poda de una serie de microemprendimientos políticos que han deformado, digamos, y que han agrandado la base de partidos, puede tener un efecto positivo y fortalecer un sistema de partidos un poco más concentrado y plural hacia el interior de cada uno de los partidos. Si esto se usa como un modo de cooptación, puede ser mucho más complicado. Creo que eso va en conexión con otras partes de la ley que son relevantes y que hacen a los incentivos que van a tener los distintos partidos para crecer o para cooptar a grupos más chicos. Todo lo que tiene que ver con financiamiento, todo lo que tiene que ver con el avisaje publicitario, no solamente tiene que ver con la instalación de los candidatos, sino con los recursos de poder, digamos, con las armas para esta pelea que cada uno va a tener. Entonces ahí es importante que esta concentración no atente contra lo que decía Sergio, la pluralidad de voces en la discusión política. Es decir, que el haber dejado afuera partidos más chicos no signifique que voces que podrían entrar a través de la distribución del espacio publicitario o a través de la captación de aportantes de campaña, más allá de sus posibilidades electorales, hagan sentir su presencia. Ahora, díganme,
¿qué efectos tiene en la política y en la sociedad estas novedades sorprendentes que aparecen en cada elección, ¿no? En la del 2009 fue la testimonial, es decir, gente que se presentaba y se sabía que no iba a ocupar el cargo. Ahora las colectoras, cuando parecía que esta ley electoral precisamente las había eliminado. Esto que sorprende me parece a la política, pero yo no sé si la sorprende a la sociedad. Lamentablemente no hay una cultura cívica, digamos, sofisticada, desarrollada en el país. Es una democracia todavía joven y no hay todavía una reacción en contra de la manipulación de las reglas a favor de quien tiene el poder, independientemente del mecanismo específico que se diseñe en cada elección. Tampoco esto es un atributo novedoso ni intrínseco al peronismo. Recordemos que, por ejemplo, la elección de Angelos había dos fórmulas, Angelos-Casella. Así es, era una colectora de hecho. Una colectora de hecho. Había dos fórmulas con Angelos de presidente, Sí. ¿verdad? María Cristina Guzmán, era la otra candidata. Es decir, la política siempre se ha dado a sí misma grado de libertad para utilizar discrecionalmente las normas a favor de quien quiere sostener el poder. Entonces yo creo que ahí hay un desafío nuestro como sociedad para desarrollar justamente los anticuerpos, y yo creo que en ese sentido tiene un rol la sociedad civil más que la sociedad política, ¿no? Mantener el debate y mantener sobre todo alertada a la sociedad de lo que está en juego. Sí, es el punto de esto que marca Sergio en cuanto a hasta dónde es tolerable el jugar con las reglas, en qué punto se vuelve intolerable y dónde la sociedad puede llegar a decir suficiente. Uno puede decir, bueno, ciertas reglas de juego más o menos formales en relación a cómo se conforman las listas, puede llegar a haber ciertos grados de tolerancia en una sociedad. Pero uno va avanzando y uno dice, bueno, puede ser que en la medida en que un partido tenga la posibilidad de mostrar en los votos que tiene más fuerza, más poder, esas formalidades quedan subsumidas y la sociedad lo tolera. Puede ser. Siguiente paso. Hay ciertos riesgos en cuanto a la falta de organización o a la falta de claridad en la comunicación que pueden hacer que un proceso electoral se torne engorroso, se torne complicado. Hace falta mucha información sobre esta ley, sobre este proceso y sobre su implementación. Estamos a tiempo, estamos a 8 meses de las generales, a 6 de las internas abiertas, pero hace falta mucha información para que este proceso no sea engorroso y no sea oscuro, desde cómo se va a implementar todo lo que tiene que ver con el registro electoral hasta lo que tiene que ver con cómo se van a distribuir los espacios publicitarios o el tema del financiamiento. Entonces, ahí la sociedad debería tener un grado un poco menor de tolerancia y pedir información, porque aparte está a tiempo, y estamos a tiempo de que esta ley se implemente con información clara. Y después hay cosas que decididamente tiene que pedir que paren, como son estas asimetrías en las capacidades entre oficialismo y oposición, y no solo a nivel nacional, sino a nivel de distritos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires también, en donde los oficialismos aprovechan su disposición de recursos públicos y generan asimetrías en la competencia con una oposición que no los tiene, desde el uso de la publicidad oficial hasta el uso del aparato del Estado y de las políticas públicas con fines electoralistas. Entonces ahí ya decididamente la sociedad tiene que poner un límite y, en el peor de los casos, si no llega a hacerlo a tiempo en la campaña electoral, castigarlo con el voto y tomar en cuenta estas actitudes a la hora de evaluar a quién votar. Déjenme hacerles una última pregunta a ustedes que conocen la política, siguen la política, pero no forman parte de la política. Cada tanto y después de una elección o antes de una elección, se habla de que puede haber fraude. ¿Puede haber fraude en Argentina? Yo no creo que sea un riesgo muy amplio y no es lo que más me preocupa. Me preocupan más estos matices cada vez más complicados, desde la escasez de información hasta las asimetrías en la competencia, que un fraude en el sentido que pueden haber ocurrido en algunas provincias. Robar boletas. Hay riesgos que son importantes y que se podrían haber neutralizado si se hubiera empezado con el sistema de boleta única a nivel nacional. Y esos riesgos existen, digamos, dispersos en distintos lugares, en distintos municipios, y todo lo que tiene que ver con el robo de boletas y la destrucción de boletas y la confusión. Eso existe y es un problema. Yo no creo que eso determine una elección. Y hubiera sido bueno neutralizarlo con un sistema de boleta única a nivel nacional en estas elecciones. Hemos perdido esta oportunidad, esperemos que no volvamos a perder la próxima oportunidad en donde esto se pueda implementar, pero no que eso vaya a determinar las elecciones. ¿Es así, Sergio? Coincido, tal vez a nivel local en alguna elección pudo haber habido algún episodio lamentable, pero no hace la diferencia a nivel nacional. De todas formas, Joaquín, la experiencia comparada nos indica que es muy importante tener una administración autónoma, independiente de todo el proceso electoral, donde no esté el gobierno
administrando las elecciones, porque es juez y parte. En México, por ejemplo, hay una agencia electoral, que era un país donde sí había fraude durante 7 décadas. 70 años. 70 años, y gracias a una agencia autónoma, con participación de la sociedad, muy transparente, se acabó el régimen hegemónico del PRI. Yo creo que es una lección a tomar en cuenta, porque si la gente empieza a dudar, aunque no sea cierto, Claro. si genera la duda respecto a la legitimidad de los gobernantes, ahí sí la democracia entra en un tobogán sin salida. Ahora, ¿es tan difícil lleva tanto tiempo implementar un sistema, además de la agencia que yo comparto totalmente, la agencia autónoma del gobierno, implementar un sistema, ya sea de voto automático, de voto de boleta única? ¿Es tan difícil en el tiempo? No debería serlo. Al contrario. Hay países, Brasil por ejemplo, donde el sistema es totalmente transparente, con máquinas que permiten el recuento de voto en apenas horas. Se implementó en algunas provincias argentinas experiencias bastante innovadoras. Salta, por ejemplo, hace poco, en Tierra del Fuego, en otros distritos puntualmente también se ha dado este sistema de votación con máquinas. En Venezuela también, y se manipulan los resultados, con lo cual tampoco hay que pensar que la máquina es la gran solución. Claro. Así que yo creo que un sistema político es la suma de muchos subsistemas. El electoral es uno de esos subsistemas. Hay que tener conciencia de que cuando uno cambia un subsistema puede alterar el equilibrio, pero no solucionan todos los problemas de la política. No, digamos, no hay una fórmula que vaya a garantizar el 100% de la transparencia o que no puedan existir problemas. El ejemplo que das de Venezuela es muy claro. Al mismo tiempo, la vulnerabilidad de nuestro sistema en donde el que la boleta esté en el cuarto oscuro finalmente depende del partido político, cuando uno lo cuenta afuera no se lo pueden creer. Dicen, no solamente en países en Europa o en Estados Unidos, sino en otros países de Latinoamérica, dicen eso en mi país se hacía hace 50 años, hace 80 años, pero que el partido tenga que garantizar y que el partido que domina en un territorio me pueda bloquear los camiones o me pueda robar las boletas es una cosa difícilmente concebible para mucha gente, y eso lo podemos cambiar sin un gran esfuerzo, es solamente decisión política, y que los partidos encuentren en las normas electorales un campo común, no un campo de batalla. Yo les agradezco mucho. Gracias. Pausa. Probá las nuevas galletas hechas 100% con avena Quaker. La forma más práctica, conveniente y rica de comer avena. Búscalas en sus 3 riquísimos sabores, únicas con avena Quaker. Quaker, más avena para tu vida. En nuestro país, 4 mujeres mueren cada semana en episodios de violencia doméstica. Cada caso es la crónica de una muerte anunciada. Y lamentablemente las estadísticas empeoran año tras año. Si sentís que estás viviendo una situación de este tipo, rompe el silencio. No dejes que se haga demasiado tarde. Habla, denuncia. Hay gente dispuesta a escuchar. No es un tema tabú. Muchas mujeres pasan por lo mismo. Y vos, no sos la única víctima. No estás sola. Anímate. Recurrí a los centros de ayuda. Vos podés dejar atrás una vida que no te mereces. Divorciate de la violencia. En un año electoral, los debates están en A Dos Voces. Desde esta semana, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Este miércoles en vivo, Francisco de Narváez, Elisa Carrió, Agustín Rossi y Daniel Scioli. A Dos Voces, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles, 22 horas, por TN. Y creo que la verdad que es sinceramente muy poco serio hablar de la re en un momento donde ni siquiera la presidenta ha decidido si va a ir por la reelección que le permite la Constitución, vuelvo a reiterar.
Yo no tengo duda que, por ejemplo, el radicalismo va a ir a una interna el 30 de abril que va a ser absolutamente un fracaso. Con una muy baja participación, porque no motivan absolutamente a nadie. ¿Y si pasa lo contrario? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es muy categórico su... Pero no le quepa la menor duda. ¿Y la del peronismo federal entonces? Absolutamente igual. Absolutamente igual. No tengan ninguna duda que van a ser absolutamente un fracaso, con una escasa participación. En Piacere nos informamos con TN. Bien, tal como les prometí, vamos a hacer un recuento didáctico de cada elección que va a haber este año. En realidad, la primera elección para elegir presidente de la Nación o presidenta de la Nación obligatoria que va a haber va a ser el 14 de agosto, que es una interna abierta, obligatoria y simultánea. Esto quiere decir que es obligatoria para los partidos políticos y obligatoria también para la sociedad. Es decir, cada uno de nosotros tenemos ese día que elegir un partido político, dentro de ese partido político un candidato e ir a votar. No es que vamos si queremos y si no queremos no vamos. No, tenemos que ir a votar en esa interna del 14 de agosto. Y además hay otro dato, que es que cada partido que participe de esa elección debe juntar 450.000 votos entre todos los candidatos para poder pasar a la elección de octubre. En marzo, esto ya empieza, con lo que va a empezar en los próximos días, el 11 de marzo, se deben hacer las publicaciones de los padrones y va a haber 20 días para hacer cambios si es que los partidos políticos consideran que hay errores o hay alguna manipulación de datos en los padrones. A todo esto, antes de llegar a la interna obligatoria del 14 de agosto, va a haber 3 internas que son, no son obligatorias, pero incluyen a los independientes y son decisiones que han tomado cada uno de los partidos. Uno de ellos es el peronismo federal, el peronismo disidente, que va a ser una elección escalonada entre el 3 de abril y el 29 de mayo. Ahí van a competir Eduardo Duhalde, Alberto Rodríguez Sá y Mario Das Neves. Felipe Solá, que está dentro de ese espacio y es candidato presidencial, ha preferido competir el 14 de agosto con quien gane en esta elección. El 30 de abril se van a realizar las internas anticipadas también abiertas, es decir, con la única condición de que los independientes que vayan a votar no estén afiliados a otro partido, en la Unión Cívica Radical. Ahí van a competir Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz. Julio Cobos podría participar en agosto recién con quien haya triunfado entre Alfonsín y Sanz, y posiblemente algún candidato de algún partido aliado también. La tercera elección interna que se hace antes de la del 14 de agosto es la de la provincia de Santa Fe para elegir sus candidatos provinciales el 22 de mayo. En esa elección, no es nueva en Santa Fe, más aún parece que esta interna abierta nacional del 14 de agosto fue copiada de la Santa Fe, ya viene realizándose hace mucho tiempo. Es también obligatoria. Y ahí entramos ya a las elecciones de las provincias, que en marzo empezamos con 2 elecciones. El 13 de marzo Catamarca elige gobernador, diputados y senadores. El 20 de marzo Chubut elige gobernador y vice y diputados provinciales porque tiene una sola cámara, es unicameral. En abril elige Salta, gobernador, vicegobernador, diputados y senadores provinciales. En mayo elige La Rioja, gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. También ahí es un sistema unicameral. En junio son las elecciones en las comunas porteñas, el 5 de junio. El 16 de junio Neuquén elige gobernador y vicegobernador y también diputados provinciales.
El 26 de junio, Tierra del Fuego elige gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. Y ese mismo día, Misiones elige gobernador, el 26 de junio, Misiones elige gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. En julio, Santa Fe, el 24 de julio, Santa Fe elige gobernador y vicegobernador, diputados y senadores provinciales. En agosto, elige Tucumán, gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. Por fin, el 23 de octubre, se hace la elección presidencial. En ese día, el 23 de octubre, también van a elegir autoridades locales, gobernadores, vicegobernadores y legisladores, Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. Si hubiera